¿Estamos dormidos? Él vive. Amén. Gloria a Dios. ¿Y por qué Él vive? Nosotros vivimos, exactamente. Gloria a Dios. Hermanos, hoy día recordamos un momento muy hermoso en el cual nosotros ponemos nuestra esperanza y en el cual nosotros basamos la esperanza de vida eterna que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Si trajeron sus Biblias, les voy a pedir que por favor vayan al libro de Lucas capítulo 24, recordando un poco acerca de lo que ocurrió en el capítulo 23 el viernes, que es el día en el cual nuestro Señor Jesucristo fue puesto en la cruz. Nos dice la palabra de Dios que en ese momento la tierra tembló. Nos dice la palabra de Dios que en ese momento Él entregó su espíritu al Padre. Y dice la palabra de Dios que en ese momento cerró los ojos a este mundo. Acompáñame a leer del versículo 1 al versículo 12 de Lucas capítulo 24. Y dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro y dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacob y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y Padre, en el nombre de Jesús, queremos, Padre, tener un claro entendimiento de lo que tú tienes aquí hoy en tu palabra para nosotros. De lo que tú nos quieres enseñar, de las cosas que nos quieres hablar. Así es de que pedimos la guianza, la dirección de tu Santo Espíritu para que nos ayude a entender el mensaje de arriba, el mensaje del cielo, el cual tú has dejado para beneficio nuestro y para nuestro crecimiento y entendimiento de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, para que nosotros ahora no estemos buscando entre los muertos al que vive, sino que busquemos al que vive por los siglos de los siglos, que está sentado a la diestra de Dios Padre. Ayúdanos, Padre, esta mañana a entender. Abre, oh Señor, el entendimiento nuestro. Oh Padre Santo, danos oídos espirituales para poder recibir lo que tú tienes para nuestras vidas. Pero que seas tú, Señor, hablando, no yo, sino tú. Que toda palabra de hombre disminuya y que toda palabra divina, oh mi Dios, crezca y transforme nuestros corazones. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, es dicho que cuando una persona muere y su vida ha impactado nuestra vida, nos es muy difícil separarnos de ella y es muy difícil para nosotros aceptar la realidad de que esta persona ha partido de este mundo. Nos aferramos a la idea de que todavía están con nosotros. Y no nomás nos aferramos a la idea de que todavía están con nosotros, sino que vamos al sepulcro, al lugar donde están, donde yacen sus restos, y les hablamos a ellos como si ellos nos estuvieran escuchando. No nos podemos hacer a la idea de eso, de que han muerto, de que han partido. Cristo Jesús fue un personaje divino, que mientras caminó en este mundo impactó
a todos sus oyentes mientras les predicaba y les hablaba acerca del reino de Dios. Les decía a ellos: acercaos, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y Juan en su libro nos da una lista de milagros, señales, prodigios y muchas cosas que hizo el Señor Jesús. Incluso en el capítulo 21, en el versículo 25, dice él: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir de las cosas que hizo Jesús. Hermosas cosas. Cambió vidas, transformó vidas, resucitó muertos, sanó personas que no tenían esperanza, limpió leprosos, hizo infinidad de milagros delante de ellos. Sus oyentes venían a ellos, él como si él fuera la miel, y las ovejas se arrimaban a él, porque él les hablaba de la verdad del reino de Dios, de la esperanza de vida eterna, de lo que nosotros necesitábamos oír y lo que nosotros necesitamos oír hoy día. La Escritura nos dice que Jesús Nazareno, el viernes, mientras colgaba en la cruz, exclamó estas palabras y dijo de esta manera a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo estas palabras, y habiendo dicho esto, dice que expiró. Murió. Dejó de respirar. El espíritu que yacía en el cuerpo partió del cuerpo. Y su cuerpo estaba inerte. No tenía vida. Lo bajaron de la cruz. Suelto su cuerpo completamente. Lo envolvieron en lienzos. Y después lo metieron en una tumba. Rodaron una piedra de aproximadamente 2 toneladas de peso sobre la boca de la tumba. Una tumba que había sido cavada en la roca específicamente para un hombre muy rico, José Arimatea. Lo cortó él la piedra, le hizo un hueco adentro de la piedra, le hizo lo que es el cuerpo, donde el cuerpo iba a descansar. Y tenía una gran piedra preparada en el frente de la tumba para cuando lo enterraran ahí, nomás rodaran la piedra y quedara él ahí en la tumba. No una tumba típica como la que nosotros conocemos. Pero Jesús fue bajado y fue introducido en esta tumba. Rodaron la piedra y al rodar la piedra sellaron la tumba. Los lamentos y lloro de angustia de parte de su madre y de las mujeres que le seguían retumbaban por la ciudad de Jerusalén. Yo no sé si tú has estado en un lugar donde un ser muy querido ha fallecido. No hay consuelo para las personas. El lloro, el llanto, la angustia, la separación es incurable. No hay palabras que nos consuelen, no hay palabras que nos den ánimo. El pueblo completo lloraba la partida de su maestro. Y justo aquí se cumple lo dicho por él, por un hombre llamado Simeón, cuando le dijo a María su madre, y dice de esta manera: he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y le dice específicamente a María su madre, le dice de esta manera: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. El dolor de la partida de su hijo, el dolor de mirar a su hijo en agonía, sufriendo, colgado en una cruz. Tú lo miras ahora en las portadas con un trapo puesto en el frente, pero no tenía absolutamente nada, desnudo completamente delante de sus acusadores.
dando su vida en rescate por la nuestra. Sus seguidores, todos, lo seguían porque pensaban que Él era el futuro rey de Israel. Sus seguidores decían ellos, wow, aquí viene el que nos va a liberar y nos va a dar la esperanza que hemos estado esperando por tantas generaciones. Finalmente ha llegado el Mesías, pero al Él morir en la cruz del Calvario, se agotaron, se acabaron sus esperanzas y no había esperanza más para ellos. Así es de que después de la muerte de nuestro Señor Jesús y después de haber sido puesto en la tumba, todos bajaron la cabeza y se fueron para sus casas. Tristes. Y nos dice aquí en el texto de hoy, en el capítulo 24, en el versículo 21, del capítulo 24, versículo 1 al versículo 5, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, dice, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hermanos, el dolor de la muerte de un ser querido es el mismo dolor que se siente hoy, es el mismo que se sentía hace 2000 años. Produce el mismo efecto. Estas mujeres lloraron mucho el día de su muerte, pero aún ellas no se les dio el tiempo ni la oportunidad de enrollar o de agregar especies aromáticas al cuerpo de Cristo Jesús para embalsamarlo y entonces preservarlo por más tiempo. Y ahora ellas, yendo al mercado y comprado todas estas especias aromáticas, las tienen listas y preparadas y vienen, se levantan muy de mañana para venir a la tumba a terminar el trabajo que no pudieron terminar el viernes por la tarde. Pero qué interesante, te voy a decir. Qué interesante, porque en el libro de Marcos encontramos que las mujeres se preguntaron una a otra estas palabras. Se dijeron, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Posiblemente María le dijo a Salomé, he aquí traemos las especies aromáticas para ir a ungir al maestro, pero tenemos un pequeño problema, dice. Y ese pequeño problema es que enfrente de la tumba está una piedra que pesa aproximadamente 2 toneladas. ¿Quién nos va a remover la piedra? Y en el libro de Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 2, dice la palabra de Dios de esta manera, dice, y que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre de ella. O sea que, como tú puedes ver, a veces tú te preguntas algo y dices, Señor, ¿cómo voy a comer el día de mañana? Y antes de que llegues a casa, ya te tienen ahí un mandado, alguien te trajo algo, unas groceries o algo, ya tienes ahí víveres, cosas que se te han regalado y ya tienes la comida para el día de mañana. Pero aquí en este momento podemos ver que Dios tomó cuidado de la pregunta de estas mujeres. Pero algo muy interesante, porque aquí encontramos algo que me llama mucho la atención. Lo que me llama la atención es la palabra terremoto. Y en el libro de Mateo igual, en el capítulo 27, los versículos 50,
Fíjate lo que dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Ahora, entiende lo que está ocurriendo aquí. En la muerte de nuestro Señor Jesucristo, momentos antes de Él entregar su Espíritu, la tierra, ¿qué hizo? Se movió, se tembló y removió. Y dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. 60 pulgadas de ancho, 72 pulgadas de alto, 4 pulgadas de ancho. 72 capas. 72 capas tenía este velo. Y justo en ese momento, cuando la tierra está temblando y Dios rasga el velo de arriba abajo, justo en ese momento los sacerdotes del templo estaban oficiando su servicio religioso. Wow. Te voy a decir, en ese momento, en cuanto Cristo muere, Dios rasga el velo de arriba abajo. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es que le dice a los hombres religiosos, les dice: ahora, dice, se ha comunicado el lugar común con el lugar santísimo, y todo aquel que quiera entrar en mi presencia tiene acceso por la muerte de mi Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Y entiende esto: el momento culmine de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesucristo está a punto de resucitar, la tierra vuelve ¿a qué? Vuelve a temblar. La tierra vuelve a temblar. Hace unos días atrás, no muchos días, aquí en la ciudad de La Habra, la tierra nos dio una meneada, ¿no es verdad? Pero fíjate, lo interesante del asunto es Cristo, el día de su muerte, la tierra tembló. El día de su resurrección, la tierra tembló. Y el día que nuestro Señor Jesucristo regrese por su iglesia, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que la tierra va a estremecerse con gran poder. La tierra va a estremecerse con gran poder, porque Dios tiene poder para sacudir la tierra. ¿Tiene poder para qué? Para sacar a sus hijos de la tierra y llevarlos a donde está Él, y estén con Él por la eternidad. Así que estas mujeres, en el primer día de la semana, dice que muy de mañana vinieron al sepulcro. Y mientras van de la ciudad de Jerusalén al sepulcro, la tierra comienza a temblar, y dicen ellas: vámonos para la casa, porque esto está feo. Hermanos, les digo esto, ¿por qué? Porque después del terremoto que hubo aquí en la ciudad de La Habra, miré muchos rostros de los hermanos y hermanas que vienen aquí a la iglesia, todos asustados, todos tristes. ¿Por qué? Porque la tierra tembló. Pero hermano, lo que les digo es esto: cuando la tierra tiembla es señal de que Cristo viene pronto. Porque dice la palabra de Dios que en los últimos días habrán grandes terremotos sobre la tierra. Habrán guerras, rumores de guerras. La maldad del hombre se intensificará. Los hijos, la rebeldía de los hijos será contra los padres, y sucesivamente. Y todas esas cosas son las cosas que estamos viendo y estamos viviendo hoy día. Y es una señal que Dios nos da a nosotros. Pero nos dice aquí la Escritura en el versículo 2 y 3 del libro de Lucas. Nos dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aleluya, hermanos, Cristo vive. Cristo vive. ¿Por qué? Porque cuando ellas entraron a este lugar, entraron hasta el sepulcro, siendo la piedra removida, y miraron que Cristo no estaba ahí. Te voy a decir, el Señor me ha dado la oportunidad a mí de estar en la ciudad de Jerusalén, justo en la tumba donde Cristo Jesús fue puesto, y Él no está ahí. Él no está ahí, la tumba está vacía. Él vive.
Y porque Él vive, nosotros viviremos. Ahora aquí encontramos una gran verdad que marca la fe cristiana. Aquí encontramos una gran verdad que marca la fe cristiana en la resurrección de nuestro Señor Jesús. Muchas personas piensan que la piedra fue removida para que Jesús saliera. Pero la piedra no fue removida para que Jesús saliera. La piedra fue removida para que sus discípulos miraran que Él no está ahí. Cristo Jesús no hubiera podido ser detenido por los elementos de este mundo. Acuérdense que Cristo Jesús es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 3 personas en una. Y mientras Jesús caminaba en la tierra, era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Lo único que se limitó a un cuerpo humano. Pero aún así tenía su deidad. Él nos dice en el libro de Juan que nadie le quitaba la vida, sino que Él ponía su vida y tenía poder para volverla a tomar. Tenía poder para volverla a tomar. Así es de que la tumba no fue abierta para que Jesús saliera, sino que fue abierta para que nosotros miráramos que la tumba está vacía. Hay muchos que tienen dioses. Hay muchos que tienen su fe en diferentes personajes. Pero los cuerpos de estos seres están en la tumba, yacen aún en esa tumba. Sus huesos aún están ahí. Y ellos no pueden decir lo que Jesús dijo, que Él moriría, pero resucitaría al tercer día y ascendería a la presencia del Padre y desde ahí intercedería por todos nosotros. Y podemos decir como dijo Pablo, podemos decir las palabras que dijo Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo venció la muerte. Cristo venció la muerte. La muerte a nosotros no nos detiene. La muerte a nosotros no nos detiene. Lo único que hace es que nos da el pasaporte para ir ¿a dónde? Para ir a la presencia de Dios. Lucas versículo 4, continuando en el texto que estamos estudiando esta mañana: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aunque Lucas no nos da o no nos dice directamente que estos 2 personajes eran ángeles, el indicativo de que lo eran son sus vestiduras resplandecientes. Y el hecho de que les dicen a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hermanos, Cristo Jesús vive. Cristo Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Y porque Cristo Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, intercede por ti, intercede por mí, y continuamente Él nos está esforzando para continuar adelante la carrera que ha puesto delante de nosotros. La Escritura nos dice que era necesario que el Hijo del Hombre, que Cristo Jesús muriera, estuviera en el corazón de la tierra por 3 días y resucitara al tercer día, y de esta forma sería el primer ser humano resucitado. Versículos 6 y 7. Los ángeles les dicen a las mujeres: no está aquí. No está aquí. Ya dice, se cercioraron ustedes por su propia cuenta. Ya miraron en la tumba y han visto que Él no está aquí. Dice, no está aquí, ¿por qué? Porque ha resucitado. No está aquí porque ha resucitado.
Resucitar es volver el cuerpo a la vida. Es volver el cuerpo a la vida. Y dice, no está aquí porque ha resucitado. Y trae una gran verdad. Les trae una gran verdad a ellas y les dice de esta manera, acordaos. Acordaos. Les está diciendo, ¿recuerdan ustedes las palabras dulces y apacibles de Jesús? ¿Recuerdan ustedes mientras caminaban con Él en la área de Galilea, en la ciudad de Galilea, mientras ustedes lo seguían a Él por los diferentes lugares, las diferentes aldeas, las diferentes ciudades? Y cómo Jesús mismo decía, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Les voy a decir, si ellas y ellos, hablando de los discípulos, se hubieran recordado las palabras de nuestro Señor Jesús antes de su muerte, antes de su crucifixión, la agonía, el dolor, la desesperación no hubieran existido en ellos. ¿Por qué? Porque hubieran recordado y hubieran entendido que era necesario para que se cumpliesen las Escrituras, que el Hijo de Dios fuera entregado en manos de hombres pecadores y que fuese crucificado y resucitase al tercer día. Fuese crucificado y resucitado al tercer día. Ahora, la Biblia nos dice a ti y a mí que cuando morimos aquí en la tierra, cerramos los ojos a este mundo, los abrimos inmediatamente en la presencia del Señor. Eso es lo que se llama morir y ser transportado a la gloria de Dios. Pero es nada más tu espíritu. Tu cuerpo se queda aquí atrás. Tu cuerpo se queda aquí atrás. Porque cuando te vemos, o cuando me ven, o cuando miramos a alguien que ha fallecido, le miramos y miramos su cuerpo, pero su cuerpo está inerte, no se mueve, no tiene vida. ¿Por qué? Porque aún no ha resucitado, aún no ha vuelto a la vida. Su espíritu fue a Dios que lo dio, porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Pero cuando una persona es resucitada, vida vuelve a entrar en el cuerpo de aquella persona. Y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo yacía en la tumba, inerte. Estaba enredado completamente, porque lo que hacían era que agarraban especies de aloe vera y mirra y otras cosas y las mezclaban, y entonces hacían una venda y envolvían a las personas completamente alrededor, todo. Y estas personas quedaban momificadas de arriba abajo completamente, le ponían las manos así, quedaban completamente tapados. Y nos dice la palabra de Dios que Cristo Jesús estando, el cuerpo de Cristo Jesús estando en esa tumba, entró vida en su cuerpo. Y su cuerpo salió de esos lienzos. Y los lienzos se quedaron tendidos en la piedra, y el cuerpo de Jesús ascendió a la presencia de Dios. La esperanza que nosotros tenemos, hermanos, es que un día nuestro cuerpo de igual manera va a ser resucitado. Y de igual manera, donde nuestro cuerpo esté tendido, donde el cuerpo de nosotros termine, ahí va a entrar vida nuevamente, y nosotros vamos a ser elevados a la presencia de Dios para estar con Él por la eternidad. Entendamos que Cristo Jesús tenía un cuerpo de carne y hueso. Cristo Jesús era como tú y como yo. Cristo Jesús caminó en esta tierra. Cristo Jesús pasó hambre. Cristo Jesús pasó calor. Cristo Jesús se relacionó con todos sus discípulos. Y no nomás se relacionó con ellos, sino que comió con ellos, convivió con ellos,
estuvo con ellos continuamente, lo que lo hace a Él un ser humano. Fue tentado por el diablo, dice la palabra de Dios, que fue llevado al desierto por 40 días y 40 noches para ser tentado en todas las cosas que nosotros los seres humanos somos tentados, en todas, no nomás en una ni en dos, sino en todas. Pero ¿qué es lo que nos dice la Escritura? En el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 23, dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Esa es la esperanza que nos da a nosotros la resurrección de nuestro Señor Jesús. La resurrección y muerte de Cristo Jesús marcan la historia del cristianismo. Marcan la historia del cristianismo porque ¿sabes qué? Somos la única enseñanza o religión, no lo podemos poner como religión porque no somos una religión. Somos los únicos que tenemos esperanza de vida eterna. Los budistas dicen que van a reencarnar. Van a reencarnar, que van a morir y van a reencarnarse nuevamente en un animal o en una mosca o en lo que sea, pero van a reencarnar. Nosotros tenemos esperanza porque nos dice la palabra de Dios que cuando nosotros muramos en esta tierra va a venir el día de la resurrección, tal y como nuestro Señor Jesús resucitó, nosotros resucitaremos y estaremos con Él y viviremos con Él por la eternidad. ¿Y cómo sabemos? Pregunta esta mañana, ¿cómo sabemos realmente? ¿Cómo sabemos realmente que Cristo resucitó de entre los muertos? Hermanos, tú eres hermano en Cristo, tú has aceptado a Cristo Jesús. Ahora tú te has identificado con Él y le has dado tu vida. Ahora viene una persona y te dice a ti, oye, ¿sabes qué? Yo no creo en lo que tú crees. Yo no creo que Jesús haya resucitado porque no lo puedo entender y no cabe en mi mente. No cabe en mi mente. ¿Cómo tú le dices a esta persona lo contrario? ¿Cómo tú le pruebas a esta persona que sí resucitó de entre los muertos? ¿Cómo? Para poderte contestar, tengo 7 puntos, te lo voy a dar bien rapidito. El punto número 1 es los soldados que guardaron la tumba de Jesús. Los soldados que guardaron la tumba de Jesús. Dice en el libro de Mateo, en el capítulo 27, versículo 62, dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, aquí tienes una guardia, ir a asegurarla como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. O sea que los líderes religiosos recordaron las palabras de Jesús, que Jesús les dijo a ellos, hey, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Les dijo Jesús a los líderes religiosos. Y ellos recordaron las palabras de Jesús. Al Jesús morir en la cruz del Calvario, dijeron, hey, momento. Hay que tomar precauciones. Porque este hombre nos dijo que al tercer día iba a resucitar. Hay que tener cuidado de él. Vayamos a Pilato y le pidámosle una guardia para que ponga guardia aquí en el frente de la tumba. Y fueron y el Pilato se las dio. Una guardia consistía de 4 a 16 soldados, entrenados para defender 6 pies a la redonda de ellos, que no había quien pasara 6 pies a la redonda de ellos. Entonces fueron y acomodaron la guardia, 16 soldados, la tumba está aquí, un soldado ahí, un soldado aquí, otro soldado acá,
Ya pusieron los 4 y pusieron los otros 12 una fila en el frente de la tumba. Entonces, ¿qué dijeron? Aquí no hay quien pase. Y otra cosa que hicieron fue que el número 2, de la forma que sabemos que Jesús resucitó de los muertos, es que sellaron la tumba. En Mateo 28 dice, después de que sellaron la tumba y pusieron la guardia y después de que aseguraron el lugar, dice que ahora ellos, ¿qué hicieron? Ahora lo que ellos hicieron fue estar guardando la tumba por 3 días. Pero escucha lo que dice Mateo 28, versículo 11. Escucha lo que dice Mateo 28, versículo 11. Y dice, mientras ellas iban, hablando de las mujeres que iban al sepulcro a ungir el cuerpo de Jesús, dice, mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros si sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se divulgó entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Qué ocurrió? Bueno, en el versículos anteriores nos dice que bajó un ángel del Señor, la tierra tembló y el ángel agarró la piedra, la transportó, la puso a un lado, se sentó en ella y abrió la tumba para que las mujeres entraran y miraran que el cuerpo de Jesús no estaba ahí. Los soldados estaban ahí cuando estos hechos acontecieron. Miraron al ángel de Dios, sintieron el temblor, y al sentir el temblor y mirar al ángel remover la piedra, una parte de ellos salió despedido a los sacerdotes. Cuando llegan a los sacerdotes les dan la noticia de lo que ocurrió. ¿Y qué es lo que hacen los sacerdotes? Dicen, ¿sabes qué? No vayas a decir que esto ocurrió así. Abrieron la caja fuerte y sacaron las monedas, la billetiza, ¿verdad? Y le pasaron a cada uno una mordida y le dijeron, esas son las palabras que queremos que digas. Los soldados mismos dan testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El otro que da testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el sello que pusieron en la piedra. ¿Por qué? Porque lo que hacían era que hacían una mezcla especial, sellaban la piedra todo alrededor y después le ponían el sello del gobernador a la piedra. Y cualquiera que se atreviera a tocar el sello del gobernador estaba poniendo su vida en peligro. Y nadie se arriesgaba a morir por ir a sacar un cuerpo de una tumba. Especialmente cuando se ha sido sellado por el mismo gobernador de la comarca. Número 3, la piedra. La piedra pesaba aproximadamente 2 toneladas. Necesitaban aproximadamente 50 hombres para poderla transportar de un lado a otro, y aparte de eso tenían que pasar por la guardia de 16 soldados. Cosa imposible. Número 4, el sepulcro. El sepulcro, hermanos. El sepulcro fue abierto, la tumba yacía vacía, los lienzos estaban puestos, mas el cuerpo de Jesús no estaba ni está ahí. Todos estos son hechos de que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Número 5, los lienzos. Vamos a decir que robaron los discípulos el cuerpo de Jesús y lo sacaron y lo pusieron en otro lugar. ¿Cómo una persona puede mover un cuerpo y dejar los lienzos tal y como el cuerpo de Jesús fue puesto? Imposible. La palabra de Dios nos da testimonio de que Cristo Jesús resucitó, y porque Cristo Jesús resucitó, nosotros un día resucitaremos con Él. Punto 6, las cicatrices del cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se apareció a ellos, les dijo a sus discípulos de esta manera, dice, cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primer día de la semana, estando ellos con las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, dice que Jesús entró y les dijo, paz sea con vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, dice que les mostró las cicatrices. Y
Y la número 7 es la aparición de Jesús a más de 500 personas. Hermanos, la palabra de Dios nos lo dice bien claro. En el libro de Corintios 15:3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. Ahora, quizá te digan: oh, de veras, esto es un cuento de hadas. Porque, ya suena real. Ok. Los soldados dan testimonio de que resucitó. Ok, el sello también da testimonio de que resucitó. La piedra da testimonio de que resucitó. Los lienzos dan testimonio de que resucitó. También las cicatrices de Jesús dan testimonio de que resucitó. Y también la aparición de Él da testimonio de que resucitó. Todo eso está muy bonito, pero muy difícil de creerlo. ¿Cómo tú me puedes probar a mí que realmente Jesús resucitó? Hermano, si tú has aceptado a Jesús y has experimentado el cambio y la transformación que Él efectúa en la vida, lleva a cabo en la vida de un pecador, tú realmente puedes decir: yo te puedo dar testimonio del cambio y la transformación que Él ha hecho en mi vida. Yo te puedo dar testimonio de que yo vivía en la inmundicia y ahora el Señor me ha sacado y me ha puesto en un lugar santo, en el cual ahora Él me guía, Él me dirige, Él me mueve y Él me lleva adelante. No hay manera de que eso pueda ser negado. Especialmente cuando te conocían, especialmente cuando sabían quién eras tú. Drogadicto, borracho, mujeriego, mal hablado, mal vestido, mal de todo lo que tú quieras creer se te achacaba a tu persona. Y ahora eres una persona limpia, una persona que sirve a Dios de todo corazón. Ahora tu deseo es leer las Sagradas Escrituras. Ahora tu deseo es extender la mano al necesitado. Ahora tu deseo es de glorificar a Dios con tus acciones. Y miran el cambio y la transformación en ti y dicen: wow, este realmente ha sido cambiado, transformado. Esa es la mejor prueba que tú puedas darle a una persona de la resurrección de Cristo Jesús. Es la mejor prueba que tú le puedas dar a una persona. Y para concluir, versículos del 8 al 12 dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Qué miramos aquí? ¿Qué miramos aquí? Miramos aquí que las mujeres recordaron las palabras de Jesús. Y al recordar las palabras de Jesús, se llenaron de gozo y alegría. ¿Y qué es lo que hicieron? Corrieron a dar las buenas nuevas de que Jesús había resucitado. ¿Y qué ocurre? Cuando llegan y le dan la noticia a los 11 apóstoles de Jesús, los que caminaron con Él, los que comieron con Él, los que palparon a Él, los que sirvieron con Él, ¿qué dicen? Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Y no las creían. ¿Qué miramos aquí? Lo que miramos aquí es esto: que hay personas en las cuales nosotros vamos, les predicamos, les hablamos del cambio y la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas, y aún así no lo creen. Los discípulos de Jesús que estuvieron con Él, que lo palparon, que lo abrazaron, que comieron a su lado, no creyeron las palabras de las mujeres cuando les vinieron y les dijeron: Jesús no está muerto,
Jesús vive. Jesús vive. Pero Pedro dijo, oh, ¿sabes qué? Quizá tengan razón. Se levanta rápidamente de su sofá reclinable, ¿verdad? Se levanta rápidamente, dice que corrió al sepulcro y cuando miró dentro. O sea que corrió al sepulcro, llegó y la piedra estaba removida. Para en el frente y mete la cabeza y mira los lienzos tirados, tendidos sobre la roca donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Mira el sudario puesto en la cabecera y dice que al mirar estas cosas se regresó a casa maravillándose de lo que había sucedido. Inclina tu rostro, vamos a orar. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, esta tarde, mi Dios, esta mañana, te queremos, Padre, adorar y glorificar. Y te damos gracias por, Padre, las palabras que encontramos en las Escrituras que nos dan testimonio acerca de la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos. Y te damos gracias, Padre, porque podemos ver, Padre, que la muerte y resurrección de Cristo Jesús no son un mito, sino que son verdad. Porque, oh mi Dios, no nomás las podemos palpar, sentir, sino que hemos sí experimentado el cambio y la transformación que Él, Jesús, trae en nuestras vidas. Y Padre, esta mañana te doy gracias, porque nos hemos reunido a recordar lo que Él, Cristo Jesús, hizo por nosotros hace 2000 años atrás. Resucitó de entre los muertos para ser Él el primero que resucitaba de entre los muertos, y de ahí nosotros le seguiremos a Él para estar con Él y vivir con Él por la eternidad. Padre, yo te ruego y te pido que este día, Señor, todos, como dice aquí la Escritura, nos vayamos de aquí maravillándonos de las cosas que tú nos has hablado. Y oh Padre, recordemos, meditemos y hablemos de lo mucho que tú has hecho en nuestras vidas. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Si tú estás aquí esta mañana y no has hecho una confesión de fe, no has invitado a Cristo Jesús a entrar en tu corazón, te voy a pedir que pases al frente. Aquí al frente van a haber personas que van a orar contigo, que quieren introducirte en el reino del Señor. Así es de que mientras nuestra hermana toca este último canto, pasa al frente. Pero aún si nos visitas y vienes y no has entregado tu vida a Cristo, pero no estás viviendo de acuerdo a su voluntad y quieres rededicar tu vida al Señor, te voy a pedir que pases de igual forma al frente, porque queremos orar por ti y contigo. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios